Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos, estamos en vivo desde los estudios de NTN 24 en la ciudad de Nueva York. Esto es el Club de Prensa, lo hacemos desde la Gran Manzana y le damos la bienvenida a este espacio a dos estimados colegas reporteros neoyorquinos. Robert Valencia, gracias por estar con nosotros en Club. A ti, Alejandro, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas. Ronen Suárez, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, Alejandro. Saludo a mi colega también aquí en New York, a todo el público, a la producción. Gracias por estar. Volvemos a encontrarnos en este espacio para abordar a la Organización de Naciones Unidas en el contexto del conflicto en Ucrania. La situación en Europa del Este que minuto a minuto sigue empeorándose sin mostrar, al menos por ahora, alguna perspectiva de que haya alguna resolución, al menos pacífica, a este conflicto. Y es nuevamente esta situación la que abordamos porque, pues a la larga, como lo hemos insistido ya en algunos otros momentos, aquí está justamente este gran experimento, Naciones Unidas, que de una u otra forma pues ha sido fundamental para mantener la arquitectura de todo nuestro mundo o la arquitectura de esta comunidad internacional que hemos conocido tras la Segunda Guerra Mundial. Este martes, sin embargo, pues enfrentamos varios retos alrededor de lo que significa también este sistema de comunidad de naciones que se ha visto profundamente impactado por varias razones que pues van a ser materia de análisis nuestra. Robert, primero quiero que nos compartas tu lectura sobre lo que consideres ha sido el argumento más preocupante para la Organización de Naciones Unidas y la forma como su funcionamiento incluso empieza a verse afectado por cuenta del conflicto en Europa del Este. Bueno, yo creo que el tema que es acuciante en este escenario político en el cual nos enfrentamos es el poder del veto que tienen algunos de los poderes o de los superpoderes que conforman el Consejo de Seguridad. Y vemos, por ejemplo, el caso de Rusia, que ha vetado la resolución que ha adoptado los miembros de las Naciones Unidas y que le permite utilizar su propia, ¿cómo se diría?, sus propios intereses, ejerce sus intereses en respuesta o en virtud de lo que estamos viendo en Ucrania. Yo creo que ese ha sido el grave o es uno de los temas más delicados de los cuales se toquen. Y no solamente es el único, porque hay que analizar que no solamente Rusia es el único país que ha utilizado el poder del veto para llevar a cabo conflictos o digamos, propósitos bélicos. Exactamente lo hizo Estados Unidos hace un par de años cuando Colin Powell, en su momento, había descrito que Irak tenía armas de destrucción masiva y haciendo un señalamiento con una prueba de anthrax. Cuando se comprobó que al final de cuentas no había ningún tipo de armas de destrucción masiva y aún así también ejerció el poder del veto. Y yo creo que aquí es donde no solamente estamos hablando del ejercicio del voto o del ejercicio del veto en el Consejo de Seguridad, porque hay que decirlo, no solamente estamos hablando de gobiernos autocráticos como el caso de China y el caso de Rusia, que son dos de las potencias que están en ese círculo de seguridad nacional, sino que también democracias, o por lo menos lo que consideramos democracias, como es el caso de Estados Unidos, que están vulnerables a tener gobiernos populistas y demagógicos como el que vimos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Así que yo creo que cualquiera que se haga el poder de esos grupos, de esos países que conforman el Consejo de Seguridad, pues corren el riesgo de que utilicen el veto para fines propios. Eso es sumamente importante por tener en cuenta, justo porque pues nos apunta a una serie de direcciones que incluso ahora mismo está tomando el Consejo de Seguridad, que las trataremos un poco más adelante. Primero, Ronen, tu lectura sobre la forma como consideres que pues este ente rector de Naciones Unidas se esté viendo afectado en su funcionamiento a propósito de la crisis en Europa del Este. Bueno, básicamente pienso y coincido un poco con lo que decía Robert recién. Tiene que ver con, claro, Rusia tiene el poder de veto, se dio a conocer, pero también la estrategia fue votar o sancionar a Rusia concretamente en la Asamblea de las Naciones Unidas. También veo algo positivo dentro de esto, con respecto a lo que tú planteas, Alejandro, del funcionamiento. Se le está dando lugar a Naciones Unidas, cuando sabemos que por supuesto sus votaciones no son vinculantes, no tienen una obligatoriedad ninguna de las naciones de adoptar
lo que se diga a través de Naciones Unidas, pero la mirada mediática, la mirada del mundo con respecto a las decisiones que está tomando hoy Naciones Unidas, creo que sí tienen un lugar trascendental o importante. Creo que empezamos a revalorizar lo que para algo se creó Naciones Unidas, justamente es para mantener la paz en el mundo. ¿Ha dado resultados? Por supuesto, en muchas oportunidades no, pero ahora creo que por lo menos está dando alguna muestra de que está haciendo las cosas. Por supuesto que son reglas del juego, en este caso que justo la presidencia del Consejo se haya dado para Rusia, que sea en el mes de febrero y que en una votación pueda utilizar, en este caso concreto, el veto, ¿no? Justo allí, Ronen, nos encaminas al argumento que tenía en mente por tratar que de una u otra forma esto algunas fuentes diplomáticas nos lo han mencionado, pero al mismo tiempo también hace eco esta reflexión en la comunidad internacional y tiene que ver con la urgencia, de todos modos, de reformar ciertos sistemas dentro de la Organización de Naciones Unidas, y justo en crisis como la que está ahora en marcha en Europa sí que nos recuerda la importancia de la reforma de estas entidades. Con un ejemplo muy concreto, y esto literalmente está ahora mismo en marcha. En el transcurso de las últimas horas, en la Secretaría General empezó a hacerse más evidente, por ejemplo, la división dentro del Consejo de Seguridad por un proyecto de resolución específicamente humanitaria, con el objetivo de que haya cese de hostilidades, se abran canales humanitarios en territorio ucraniano, una resolución que trabajan Francia y México, o sea, nuestra cuota latinoamericana de nuestra región está allí metida de lleno en este proyecto, pero que ante la posibilidad de que Rusia fuese a vetar esa estrategia, dijo, momento, nos vamos a saltar el Consejo, vamos a la Asamblea para aprobar esta resolución y abrirle un camino ante el temor del veto ruso. Los rusos ya anticipan y dicen, bueno, vamos a salir nosotros, vamos a presentar nuestro propio proyecto. Entonces, justamente allí está la médula de esto que hablamos ahora, de la importancia de reformar estos sistemas y de una u otra forma hacer que el Consejo de Seguridad sí funciona, porque en este momento no nos está funcionando, ¿o no, Robert? Bueno, es que precisamente, como decía mi colega, es importante, por supuesto, el tema de la diplomacia. Yo creo que la diplomacia es lo que debe prevalecer por encima de cualquier cosa, pero lo que estamos viendo es que a Rusia se le están cerrando las puertas es por el método económico, no tanto por el accionar de las Naciones Unidas a la vanguardia, o por lo menos al frente de la oposición mundial frente a esta invasión que ha llevado a cabo Vladimir Putin en las últimas semanas. E incluso cuando se habla, por ejemplo, de hacer una reforma, por lo menos dentro del Consejo de Seguridad, algunos expertos, por ejemplo, señalan que lo que podría hacer es introducir una cláusula en el artículo 27, precisamente de esta Carta Magna de la ONU, que le permitiría, cambiar el poder del veto de una potencia. ¿Cómo se realizaría? Según los expertos, lo que señalan es que 2/3 de los países miembros y 2/3 de la población del mundo puedan revocar un veto precisamente que lleve a cabo un proceso de paz en Ucrania o en cualquiera de los escenarios que se presenten en el mundo, no solamente en el caso de Ucrania. Esa podría ser una de las funciones, o por lo menos una de las soluciones ante un tema tan difícil. Pero obviamente no es un tema fácil de arreglar de la noche a la mañana, y menos cuando se tienen intereses de por medio. Por eso es que los países, o por lo menos el mundo, como vuelvo y menciono, lo que ha hecho es el de cerrar, acceso al mercado internacional, como lo que le está sucediendo a Rusia, que ha visto su moneda desplomarse, e incluso compañías multinacionales que ya están cerrando los negocios en Rusia, y es de la manera en la que ha hecho mella, por lo menos en Moscú. Ahora, en este contexto también, que todos esos elementos son sumamente importantes por tenerlos en cuenta, pero digamos que en el término más inmediato, hay algo que también hemos visto recientemente,
Y es que pues el Consejo como su misión tiene, o en el centro de su misión está el lograr mantener la paz y la seguridad a nivel internacionales, y pues esto es justamente lo que allí, al menos por ahora, pues está pues cada vez más en riesgo. Y allí vuelvo contigo, Ronen, sobre pues de todos modos la preocupación inmediata también en todo este tema tan complejo ahora en Europa del Este, pues está de una u otra forma el temor de que pueda estallar un conflicto nuclear. El jefe de Naciones Unidas ayer mismo lo reconocía y lo decía abiertamente, que lo que consideraba antes imposible nuevamente ha vuelto a la esfera de lo posible. Es un llamado de atención muy grave el que ha hecho la Secretaría General y que apunta directamente a ese Consejo de Seguridad que tal vez parece verse maniatado. El riesgo, digamos, de que este bloqueo dentro del Consejo nos lleve a toda la comunidad internacional cada vez a un lugar más indeseable. ¿Cómo lo ves, Ronen? Muy interesante este punto, Alejandro. Bueno, también la cuota latinoamericana está ahí. La presidencia de este Consejo Nuclear o de esta asociación nuclear a nivel internacional la tiene la República Argentina. Ha hablado mucho, está muy conectado y muy en trabajo permanente con las autoridades nucleares de todas las naciones, por supuesto para estar en alerta. Por un lado está el conflicto, por otro lado un poco, como dice Robert, va la diplomacia, a veces o lejano o lento o en otro ritmo, pero sí están en conexión permanente con respecto a esto, Ale, que tú dices. El presidente, en este caso de este organismo nuclear a nivel internacional, permanentemente está en conexión con autoridades, por supuesto, nucleares de todas las naciones del mundo, para estar en vigilancia, para saber qué está actuando, qué puede llegar a pasar a partir de esta decisión, y está en negociaciones permanentes con respecto a este tema. ¿Qué quiero señalar? La diplomacia en este caso puntual debería también ser protagonista y empezar, no dejar solo en lo económico, que por supuesto los Estados Unidos y la Unión Europea están logrando resultados concretos para con Rusia en lo económico porque lo sienten, pero desde la diplomacia creo que también tienen la responsabilidad de empezar, como tú dices también, Ale, las reformas en el organismo deben dar un mensaje concreto que lo que se haga con la diplomacia y que no sea ni con las armas ni con la violencia, también pueden castigar a naciones violentas y que también pueden dar resultados concretos para mantener la paz en el mundo. Una reflexión antes de irnos a nuestra primera pausa y que de una u otra forma habla a las circunstancias que estamos viviendo, día 20 de hostilidades, o estamos encaminados en la tercera semana de ese conflicto, para bien o para mal. Lo que estamos viviendo todos, ustedes y yo y todos quienes nos acompañan aquí en casa, es un territorio completamente desconocido, no navegado. Y aquí en adelante cada decisión, cada momento, cada acción sí que marcará el propio destino nuestro como humanidad. Ya regresamos. Aun cuando la tensión en Europa del Este pues hace eco directamente en la Organización de Naciones Unidas y pues en el trabajo que hacemos aquí en la Gran Manzana, pues a nivel local también tenemos otros asuntos que pues son verdaderamente preocupantes y que no podemos dejar de lado, porque pues también hablan y hacen eco pues de lo que ha sido también nuestro trabajo y nuestra cobertura, específicamente la seguridad urbana en la Gran Manzana, que ha tenido en las últimas horas otro episodio que agrega a la percepción o más bien al incremento en la percepción de inseguridad. Un hombre armado que agrede y le cobra la vida a dos personas sin techo, y adicionalmente una agresión, un incidente aislado con trabajadores del Museo de Arte Metropolitano. Un hombre que, molesto porque no le dejaron entrar, literalmente agredió con arma blanca a dos trabajadoras de esta importante institución cultural. Sigue haciendo eco, pues digamos, estos retos que consideramos son de la pandemia o no. Robert, esto del crecimiento de la violencia urbana, cuando tenemos pues ya varios meses de una administración, un ex capitán de policía, empieza a salirse esta situación de manos, o más bien esta situación es tan grande que le está literalmente quedando muy difícil al actual gobierno de la Gran Manzana pues superar y recuperar los niveles de seguridad en la ciudad. ¿Cómo lo ves? Bueno, Alejandro, hay que también ser honestos en esa apreciación. O sea, es decir, yo, sin comulgar mucho con la administración actual en Nueva York, pero pedirle que pedirle soluciones inmediatas a un tema que ha sido endémico desde hace décadas, pues me parece que no es justo. Yo creo que indudablemente no estoy diciendo que debe apelar a la inacción,
pero es que los problemas que estamos viendo no son una situación fortuita ni son una situación que ocurrieron de la noche a la mañana. El tema de desigualdad en la ciudad de Nueva York es un tema de décadas. Es decir, el hecho de que muchas familias pobres y particularmente familias de color han sido desplazadas por el crecimiento inmobiliario que se hace insostenible para muchas de estas familias, aunado a un tema de salud mental que se exacerbó con el tema de la pandemia, pues obviamente esto tiene secuelas muy grandes que yo no creo que sean solucionadas por un gobierno o que sean solucionadas en 4 años. Yo creo que tampoco podemos caer en la inmediatez, aunque sí es importante tomar medidas inmediatas porque el tiempo es apremiante, pero también hay que ser un poco justos en esa apreciación porque lo que pasa es que los ataques que vemos en los trenes, los ataques que vemos contra incluso la comunidad asiática también es un producto de varios años. Entonces yo creo que me parece que tratar el tema no solamente desde el aspecto de seguridad como tal, sino también el tema de salud mental que poco se discute en Estados Unidos, más el tema, que yo creo que también es importante mencionar, del transporte de armamento desde el sur de Estados Unidos a Nueva York, claro, es otro de los problemas. No solamente es un problema de ciudad, no es un problema solamente de los condados o de los 5 condados de Nueva York, es un tema federal también. Entonces yo creo que también hay que tener un poco de justicia en ese tipo de apreciaciones. Sí. Ronen, ¿tú cómo lo ves ahí en unos términos muy concretos que estamos por ir a una segunda pausa? Básicamente 313% aumentó la violencia. Concretamente creo que focos a atender droga y lo que decía Robert, salud mental, básica y educación. Esos aspectos creo que deberían resolver en parte, por supuesto nada es mágico, pero acción ya porque lo necesitamos. 300% más de crímenes en todo aspecto en la ciudad de Nueva York, en un solo año. Muy bien, segunda pausa en Club de Prensa. Hemos cumplido todo el tiempo que teníamos previsto para este espacio. A Robert Valencia, enormemente agradecido por estos minutos a NTN 24. A ustedes, agradecido con ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Ronen Suárez, muchas gracias por tu compañía. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ale, a ti, a todo el equipo, a toda la audiencia, por supuesto. Gracias. A todos ustedes quienes nos acompañaron desde casa también, gracias por su compañía y permanezcan sintonizados con la programación de NTN 24.